¿Ok? Ok, profe, ya estamos grabando, profe Jorge. ¿Sí? Bueno, ok. Listo, ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este primer CIPAS del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Mucho gusto. Mi nombre es Diana Cristina Muñoz. También estaremos con ustedes la profe Xiomara del Pilar Murillo y Jorge Luis Quintero, los cuales para nosotros es un placer el poder orientarlos durante todo este proceso en el curso de Pensamiento Lógico Matemático. La idea con estas CIPAS es que podamos comprender no solamente lo que se va a hablar de la primera tarea, que son los métodos para probar la validez de argumentos, sino también al inicio poderles explicar un poquito cómo es la metodología del curso dentro del campus, ¿ok? Entonces, profe, la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Entonces, la idea es que ustedes tengan muy claro los CIPAS con tutor, como nosotros, que de alguna forma ustedes tienen sus tutores asignados, y la idea es que ustedes se puedan inscribir en la plataforma y puedan registrar la asistencia. Para ello, por favor, les voy a compartir un momentico. Les voy a compartir el instructivo, o ya todos conocen la forma de inscribirse dentro del CIPAS. Algunos conocen, de pronto si alguno me dice que no, por favor, para abrir el instructivo y poderles dar la claridad, o si de pronto ya todos lo manejan para poder avanzar. ¿Alguien de pronto sabe cómo inscribirse y cómo registrar la asistencia o no? No, señora. ¿No? Entonces, les voy a mostrar en un momentico el instructivo. Espérenme un momentico, ya les voy a compartir. Me voy a parar esa presentación para poderles mostrar el instructivo, ¿ok? Espérenme un momento, por favor. Yo creo, profe, que como de pronto no tengo privilegios de pronto tú lo podrías mostrar porque no me deja mostrar el instructivo, profe. Bueno, allí estabas como moderadora, pero bueno, yo... ¿Sí me deja? Ah, no, espera, es que lo estoy intentando y me dice que no tengo los privilegios. No, entonces si me deja, perfecto. Dame un momentico entonces. Escritorio. Sí. No me deja. Dice que no. Bueno, no me deja. Pero en un momentico, muchachos, ya les voy a mostrar. Ah, listo. Ay, profe, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, en este momento, ¿están viendo en el instructivo? ¿Lo pueden ver, muchachos? ¿Sí? Sí, señora. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, la idea es que ustedes cuando entren al campus, allí ustedes van a poder de alguna forma ver las inscripciones. ¿Cómo? Lo primero es que accedan al campus, ¿sí? Y allí en la segunda parte, en ese campus, ustedes podrán ver el espacio donde dice Círculos de Interacción y Participación Académica y Social, CIPAS. Eso es lo que significa la palabra CIPAS. Círculo de Interacción y Participación Académica y Social. Allí hay un botoncito que les sale, en este caso pues aquí hay un tema, ¿cierto? Pero solamente es como un ejemplo y dice inscribirme. Cuando pican en inscribirme, bajamos al tercer punto y dice inscribirse. Cuando ya ustedes pican en él, entonces ya entran como al espacio donde está designado ese espacio y allí le dicen confirmado.
Cuando ya lo confirman, como ustedes me imagino ya lo habrán hecho y si no, por favor hacerlo en este momento para que les pueda quedar registrada la asistencia. Es la única forma de poder registrarlo. ¿Para qué? Para que ustedes ya vayan teniendo allí la confirmación. Miren acá abajito, dice confirmar asistencia. O sea, les sale primero confirmado y después vuelve y les pide como una segunda confirmación donde dice confirmar asistencia. Entonces, muchachos, es claro de pronto la forma de cómo acceder al CIPAS y cómo confirmar esa asistencia para que les quede allí el registro. Sí, señora, Dios le pague. Ay, con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Entonces, esta es la forma para que a ustedes ya les salga ya como el nombre y que les diga asistente, ¿ok? Cuando ya les dice asistente es porque ustedes ya pertenecen, ya se registraron, ya confirmaron las 2 veces la asistencia al CIPAS. ¿Ok? Entonces recuerden que de esta misma manera lo vamos a seguir haciendo cada 15 días. Dentro de 15 días tendremos el próximo CIPAS donde hablaremos ya de un tema diferente. Ya más adelante los compañeros van a hablarles sobre ellos, ¿ok? Entonces, muy importante que puedan realizarlo de esta manera. Ok, entonces, después de esto, discúlpenme un momentico. Ahora no, listo. Entonces, después de ello, ya sabemos que tenemos un CIPAS consultor, que es la que estamos realizando en este momento. Posterior a ello, viene otro CIPAS, que es el de primera matrícula o B-Learning. De allí también se deben inscribir, son 3 sesiones, también se deben de registrar la asistencia y en ese sí hay puntaje, ¿ok? No quiere decir que en este, porque no hay puntaje, entonces no vamos a asistir, al contrario, es muy importante la asistencia para que ustedes puedan profundizar, ahondar, hacer las preguntas pertinentes y con ello pues poder quedar con toda la claridad. Pero los CIPAS de primera matrícula o e-learning, allí es donde ustedes se inscriben y en ese, vuelvo y les reitero, hay 50 puntos en las 3 asistencias que tengan pues, en ese e-learning, ¿ok? También está la web conference, que esa es la que se realiza a nivel nacional con otros tutores y en ese tampoco hay asistencia. Y también tenemos la otra fase que es el tutor en línea que se realizan los martes y jueves de todas las semanas. Recuerden muy bien esto, ¿ok? ¿Para qué? Para que de alguna forma ustedes también tengan allí siempre ese acompañamiento permanente de otros tutores que también van a estar apoyándonos constantemente, ¿ok? Hasta aquí quiero saber si hay alguna pregunta en cuanto a los CIPAS con tutor, los CIPAS de primera matrícula, las web conference o el tutor en línea. ¿Tienen alguna duda sobre ello? ¿Compañeros? Sí, No, no. señora. ¿Está todo claro? Ay, muchas gracias. Vea, para mí es muy importante y para nosotros como tutores, cuando hacemos preguntas, si ustedes nos contestan, porque de alguna forma sabemos que están ahí, listo. Y la interacción, ustedes saben que es lo más importante. Muchas gracias. Entonces, continuamos, por favor, con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, recordemos que tenemos varios CIPAS, este primero, que es donde vamos a hablar entonces como de la primera fase para el inicio de esta primera tarea, en donde les vamos a explicar paso a paso cómo desarrollarlos, cuáles son los, digamos, instructivos, videos de apoyo que también les hemos estado enviando a los diferentes grupos de Teams. Por favor, estar muy atentos a esos grupos. A veces estamos enviando constantemente información, pero también es bien importante que la puedan leer, mirar. Tratamos de no saturarlos con demasiada información, pero sí que ustedes tengan claro que estamos allí presentes para ustedes. A veces no le podemos contestar inmediatamente porque estamos en reuniones, en capacitaciones y demás, pero sí tratamos lo más pronto posible de contestarles, de darles la claridad que ustedes necesitan para las dudas que tengan, ¿ok? Entonces, le doy paso entonces a la profesora Xiomara para la siguiente fase de este CIPAS. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, profe Cristina, profe Jorge, un gusto volver a estar con ustedes. Sean bienvenidos a este primer CIPAS de la unidad 1. Y pues como la profe Cristina pues mencionaba, el objetivo de este CIPA es iniciar en la tarea 1, donde vamos a tratar los principales temas. En este caso están relacionados con el ejercicio
1 y 2. Profe Jorge, qué pena molestarte. ¿Podrías presentar la diapositiva nuevamente? Ok, listo. Entonces, bueno, acá vamos a ir mostrando qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, la idea es que podamos, este espacio es un espacio que no tiene puntuación, pero es un espacio donde se va a colaborar, donde se van a dar los parámetros para que usted pueda resolver el ejercicio 1 y 2 de la tarea. Recuerden que deben tener como mínimo 3 aportes en el foro. Esos 3 aportes en el foro usted los puede poner como la selección de la letra que usted escoge, el ejercicio que usted escoge, la publicación, el desarrollo de los ejercicios, son 4 ejercicios y un video que hay que hacer en inglés. ¿Listo? El video en inglés corresponde al ejercicio número 1, donde usted solamente va a hacer su presentación en inglés, va a indicar su nombre, va a indicar cuántos años tiene, hace una corta presentación de quién es usted en inglés y la explicación del ejercicio va a estar en español, lo puede hacer en español. Recuerde que los parámetros del ejercicio entonces van a estar, lo que se le sugiere es que usted primero suba en el foro el desarrollo del ejercicio 1 para que su tutor se lo retroalimente y le pueda decir continúe haciendo el video y no hacer quizás lo contrario, primero hacer el video donde hayan las observaciones en cuanto al desarrollo del ejercicio y después presentar el ejercicio si está bien o está mal. ¿Listos? Entonces, como objetivo general, afianzar en el estudiante las temáticas de la unidad 1, en este caso particular, entonces vamos a trabajar ejercicio 1 y 2. Ejercicios, los objetivos específicos es reconocer, bueno, algunas conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural y elaboración de tablas de verdad. Eso es lo que corresponde a ejercicio 1 y 2. Listo. Demos paso a la siguiente diapositiva. Continuemos con la siguiente. Entonces, el lenguaje natural, nosotros nos comunicamos a partir de un lenguaje, a partir de un idioma, usamos algunos conectores en un idioma, cada idioma lo tiene particular. En nuestro caso, nosotros hablamos español y nos comunicamos a partir de ciertas oraciones y hacemos conectores. Un ejemplo de lo que es esas oraciones es acá, vamos a ver una preposición que es, si Colombia es un país, esto es una oración. Acá fíjense que, bueno, realmente la oración sería Colombia es un país. Pero fíjense que acá hay algo adicional, sí y entonces. Si entonces Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Esto es otra preposición. Entonces Colombia tiene una capital. Estoy indicando un sujeto, un verbo y estamos a su vez dándole un complemento a esta oración. Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Si se dan cuenta, acá tengo más de una oración y cada una, todas esas oraciones las he unido a partir de algunos conectores, ¿sí? Que esos conectores yo los voy a poder representar en el lenguaje matemático. Continuemos con el párrafo, a ver qué es lo que nos dice. Por lo tanto, Colombia no es un país y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Fíjense que acá también estoy usando una afirmación y una negación. En algunas estoy afirmando y en otras estoy negando. Y para la negación, pues en mi lenguaje uso la palabra no, N-O. ¿Listos? En rojo estamos hablando de las premisas y en verde estamos hablando de lo que es una conclusión. ¿Listo? Damos paso a la siguiente. Vamos entonces a hablar de las premisas. Yo les puedo asignar una letra, se asigna un nombre, ¿sí? Bajo la modalidad de letras, donde yo puedo usar letras como
P, Q, R, S, T, ¿sí? En general le estoy asignando un nombre, así como nosotros, las personas tenemos un nombre, yo me llamo Xiomara, la profe Cristina, el profe Jorge, cada uno tiene un nombre y es una persona en específico. Acá estamos afirmando a que la premisa va a tener un nombre. ¿Listos? Y ese nombre lo voy a asignar por letras. Lenguaje simbólico. Entonces, el lenguaje formal o simbólico se refiere a un lenguaje que se utiliza símbolos, como su nombre lo indica, mismos que sustituyen las expresiones que hacemos en el lenguaje natural. ¿Listo? Entonces, yo puedo representar en el lenguaje natural alguna idea, la puedo representar con letras, con símbolos, porque recuerden que también usamos símbolos, puntuación, coma, ¿no? Para que la idea pues quede clara. En este caso, nosotros también podemos usar símbolos como los paréntesis para identificar una sola, en este caso, y podemos también asignarle pues las letras, ¿no? Para cada premisa en específico. Vamos a mirar entonces un ejemplo. Recuerden que lo rojo, en el anterior habíamos dicho que era, podemos devolvernos un poquito al anterior. Rojo habíamos dicho que era la premisa y lo verde era conclusión. Acá las premisas en rojo y en verde la conclusión. ¿Listo? Vamos a presentar el ejemplo. Demos el ejemplo. Entonces, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Fíjense que ahí va un punto. Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Entonces, acá yo voy a tener una premisa compuesta. Tengo compuesta la oración y voy a identificarla en este caso, cómo es que la voy a descomponer. Entonces, Colombia es un país. A esta yo la voy a llamar P. ¿Listo? Colombia tiene una capital. Yo la estoy llamando Q. Ahora, voy a negar a P, voy a hacer la negación de P. Entonces, para hacer la negación de P, voy a decir Colombia no es un país. Estoy diciendo que Colombia no es un país. Ahora voy a identificar las otras. Bogotá es la capital de Colombia y la voy a llamar R, ¿sí? Estoy resumiendo todo esto, el sujeto, el verbo y el complemento lo estoy uniendo en R. La siguiente es, Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes y esta la estoy llamando S. Ahora voy a hacer la negación de S. Y la negación de S, vamos a decir que Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Entonces, fíjense que para la negación, acá he usado un símbolo que antepone a S, ¿sí? A la que yo llamé S, lo está anteponiendo. Ahora, ¿yo cómo puedo transcribir o cómo puedo traducir este párrafo en lenguaje natural? Lo voy a traducir en lenguaje matemático. Entonces, lo vamos a hacer. Bueno, P, vamos a decir. P es Colombia es un país. Acá está, Colombia es un país. Pero este símbolo que está acá representado como una flecha a la derecha, vamos a decir que es entonces. Entonces vamos a llevándolo, armándolo. Si Colombia es un país, entonces este de acá, el entonces representaría la flechita, esa flechita hacia la derecha. Luego continúa Q. Entonces, ¿quién es Q? Colombia tiene una capital. Después del entonces Colombia tiene una capital. Fíjense que este primer paréntesis es desde el inicio de mi oración hasta el primer punto. Si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Vamos entonces, fíjense que acá cerramos un paréntesis. Acá vamos a identificar un símbolo que se tiene, que es como una V acostada. Y luego abrimos otro paréntesis. Entonces,
Continuamos acá en este punto. Bogotá es la capital de Colombia. Entonces dijimos que Bogotá la íbamos a llamar R. Y entonces fíjense que acá estoy en R, estoy parada en R. Fíjense que en R le voy a poner este símbolo, que este símbolo me representaría el conector I. Pasaríamos con ese. Ese decimos que es Bogotá, tiene más de 7 millones de habitantes. Entonces, Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Acá entonces, al unir estas dos así como están unidas, yo voy a tener una conclusión, que la conclusión la estoy poniendo en verde, ¿m? En verde. Y entonces, que este simbolito, esta flechita, ¿quién me dice qué es lo que significa la flechita? ¿Quién me dice qué es lo que significa? Entonces, perfecto. Y entonces, ahí volviendo a utilizar el término, este símbolo es la negación de P, y la negación de P dijimos que es Colombia no es un país. ¿Listo? Ahí iría. Por lo tanto, Colombia no es un país, acá porque estoy llegando a una conclusión, ¿sí? Por lo tanto, Colombia no es un país. Y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Estoy nuevamente haciendo la negación de ese. Entonces, fíjese que esto, que yo lo escribí en 3 renglones, bueno, en realidad no sé cuántas letras tiene, lo puedo reescribir en un lenguaje matemático de esta forma, dándole nombre a cada una de estas premisas y utilizando los conectores. ¿Listo? Continuemos. Damos paso a la siguiente diapositiva. Entonces, fíjense que vamos a tener proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las simples, pues son aquellas en las que, bueno, simples o atómicas se pueden llamar, o se pueden llamar también compuestas o moleculares. Cuando estoy hablando de la parte atómica, de la parte simple, estoy hablando de lo pequeño. Cuando hablo compuestas o moleculares, estoy hablando de lo grande. Entonces, fíjense lo que me dice las proposiciones simples. Dice, las proposiciones simples o atómicas son frases que ya no pueden descomponerse, ya no hay de dónde más separarlas, sino que sencillamente está limitada a tener su sujeto, su verbo y su sustantivo. ¿Listo? Ya no hay más de dónde separar, mientras que las compuestas sí puedo separarlas, ¿sí? Puedo separarlas, puedo decir, bueno, acá identifico que hay un sujeto, un verbo y pues su complemento, y en la otra igualmente hay otro verbo, aunque puede ser el mismo sujeto, puede ser el mismo verbo, pero el complemento es diferente. ¿Listo? Entonces, las proposiciones simples o atómicas son frases que ya no pueden descomponerse en dos expresiones que sean proposiciones. Están compuestas por un sujeto, un verbo y un predicado, y se les puede dar un valor de verdad falso o verdadero, pero no ambos. ¿Listo? Esto es bien importante. Solo voy a tener la variable positiva y la variable negativa. Por lo tanto, una pregunta no puede estar relacionada como una proposición. ¿Listo? O una premisa. Bueno, ejemplo. Ingeniería industrial es un programa de la STBD. Entonces, acá estamos diciendo, el sujeto es ingeniería industrial, el verbo es, volvamos, valga la redundancia, y pues ahí viene el complemento. Fíjense la otra, la UNAD tiene acreditación de alta calidad. El sujeto es la UNAD, el verbo es tener, y pues el complemento es acreditación de alta calidad. Estas ya no las puedo separar, estas hasta ahí llegan, solo tienen un sujeto, solo tiene un verbo y tiene un complemento. Mientras que en las compuestas sí puedo identificar, aunque sea el mismo sujeto, quizás sea el mismo verbo, puedo obtener dos complementos. Miremos entonces. Si estudio en la UNAD, entonces matriculo el curso de cátedra unadista. Acá puedo hacer una separación. Entonces, yo estudio en la UNAD. Y la otra,
Yo matriculo el curso de cátedra unidadista. Fíjense que acá la puedo separar en dos partes. La segunda, miremos el segundo ejemplo. Asisto a todos los B-Learning y obtengo buenas calificaciones en el curso. Entonces, la primera sería, yo asisto, yo sujeto, asistir verbo, complemento a todos los B-Learning. Fíjense que acá tengo un conector. Acá en las dos me están indicando un conector. En este tengo un conector y es el conector I. Voy a identificar la siguiente premisa que va a ser. Yo obtengo, ¿sí? Yo sujeto, verbo obtener, buenas calificaciones en el curso. Este es el complemento. Fíjense que ahí las he unido a partir de un conector y el conector es el I. ¿Listos? Avancemos a la siguiente. Y entonces, para unir esas dos premisas, voy a usar los conectores. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el de la negación, pues es ese palito que antepone el nombre de la premisa, o puede ser como el simbolito de la N, ese que va arriba, y yo ya sé que eso va a significar no. Para la conjunción, entonces vamos a usar una V, vamos a decir que invertida, ¿sí? Esa que está ahí, ¿sí? Que me va a permitir unir esas dos premisas de esta forma. ¿Listo? La disyunción, entonces, es la V, ¿sí? Y significa O, en nuestro lenguaje natural significa O. La V acostadita al revés, esa significa I en nuestro lenguaje natural. La flechita a la derecha significa el entonces, sí, entonces. Y la flechita en doble sentido, pues se llama bicondicional. ¿Y qué es un bicondicional? Pues bi significa dos condiciones. ¿Listo? Entonces, en ese caso, sí y solo sí, P, entonces Q. ¿Listo? Ahí viene, el orden es sí y solo sí, P es mi premisa, entonces, Q, mi siguiente premisa, y así queda organizada en el lenguaje matemático a partir del lenguaje natural. ¿Listos? Avancemos. Bueno, creo Muy buenas noches. que esta parte es la intervención del profe Jorge. Profe Jorge, te cedo el espacio. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, preciosos estudiantes, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran, compañeras? Bueno, espero Estás que hayan... agripado, profe. Uy, sí, bastantico. Bastante. Bueno, con toda la buena energía desde acá. Buenas Dispuestos, noches, pero profe. bueno, ahí vamos. Buenas noches. Bueno, antes de empezar, quisiera confirmar que se está viendo la pantalla. ¿Sí estoy compartiendo? Aún no. Ahora sí. Sí, señor. Listo. Entonces, lo primero que quiero enseñarles es que cuando ingresen acá al entorno de aprendizaje, van a encontrar en la guía de actividades los anexos. ¿Sí? No sé si de pronto van a presentar alguna duda con respecto a los anexos. Tenemos anexo 1, 2 y 3 y la rúbrica de evaluación. Es muy importante hacer lectura de cada uno de estos documentos porque, por ejemplo, la rúbrica de evaluación nos ayuda a tener una idea de qué es lo que tiene en cuenta el tutor para dar calificación a cada uno de los ejercicios. Pueden utilizar el anexo número 3 para usarlo de plantilla, ¿sí? Recordad que estos trabajos deben tener una presentación con normas APA. Empezamos con los nombres, código, tutor, fecha, ¿sí? Programa, entre otra información. Tenemos un espacio para la introducción, debe tener un espacio para objetivos generales, específicos, y le damos respuesta a cada uno de los ejercicios. 1, 2, 3, 4. Son 4 únicamente. Al finalizar, tenemos unas conclusiones y por último tenemos unas referencias en normas APA. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo. ¿De acuerdo? Anexo número 3.
Si vamos al anexo número 1, podemos identificar los ejercicios. No vamos a resolver todos los ejercicios, solamente vamos a seleccionar el ejercicio a la letra que usted previamente seleccionó y dejó en el foro. ¿Sí? Este es el ejercicio número 1, A, B, C, D o E. Realiza solamente uno, que no lo haya elegido otra persona. ¿Sí? De acuerdo. Para poder presentar la solución de esos ejercicios, yo les recomiendo que revisen el anexo número 2. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio número 1, proposiciones y tabla de verdad. Colocan el ejercicio, lo copian y lo pegan en su plantilla, ¿sí? Tenemos una expresión simbólica, tenemos un lenguaje natural, que esto lo construimos nosotros, es decir, esto hace parte de la solución, ¿sí? Recordemos que el ejercicio nos da unas proposiciones simples. Después, ¿qué hacemos? Pasamos a la creación de la tabla de verdad manual. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Determinamos qué tipo de tabla corresponde esa tabla de verdad. En este caso es una contingencia, ¿sí? Normalmente pues puede ser una tautología. Y comprobamos las respuestas que nosotros dimos con el obtenido por el simulador que tenemos en la red del curso, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio número 1. ¿Es claro? ¿Tienen preguntas ahí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos... Qué pena, profe, yo me acabé de sí, conectar Rafa. y porque estaba en otro link y fue que nos compartió Mónica el link este. No, pues estoy perdido porque ya cuando llegué estaba en la tabla. Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos dado algunas recomendaciones generales. Igualmente está quedando la grabación de esta sesión. Yo se las compartiré a cada uno de ustedes. Explicaron un ejercicio como el ejercicio número 2, lo explicó la profesora Xiomara, y yo voy a explicar la tabla de verdad. Apenas voy a empezar mi parte, ¿de acuerdo? Listo. Ejercicio número 2, aplicación de la lógica fundamental. Esto fue lo que acabo de explicar la tutora Xiomara. Tienen un enunciado, ¿sí? Ustedes deben identificar las proposiciones simples, ¿sí? Y convertir esas proposiciones y esa proposición compuesta en un lenguaje simbólico. Vuelven y utilizan el simulador y determinan la clasificación de la tabla. Ahí ya tenemos el ejercicio 1 y 2. ¿Cuándo nos volvemos a reunir? Nos volvemos a reunir el próximo jueves a la misma hora. Yo les enviaré, actualizaremos los links en el aula para que ustedes se inscriban a ese otro CIPAS. ¿De acuerdo? Profe, en 15 días, profe, en 15 días. No, la próxima semana. No se puede. Ok. Sí, Ok. la próxima semana nos vamos a reunir para que ustedes también logren avanzar con su trabajo la próxima semana. ¿Qué es la otra recomendación que les iba a mencionar? Los estudiantes que tengo asignado, mi nombre es Jorge Luis Quintero, para los que acabaron de llegar, me pueden escribir al WhatsApp martes, miércoles y jueves desde las 2 de la tarde hasta antecitos de las 7 de la noche. Me pueden consultar, si gustan, me envían un ejercicio y lo revisamos. Si gusta, abrimos una sesión, digamos, más personalizada, una atención sincrónica con el que lo requiera, ¿sí? Desde que ustedes tengan la disposición, eh, aquí buscamos la forma de podernos conectar, ¿de acuerdo? Para que no dejen todo para lo último, por favor. Bueno, hasta ahí es claro. Qué pena. Sí, Buenas noches. sí, buenas noches, cuéntanos. Hola, profe. Profe, ¿y cómo podría ser para conseguir o tener su número? Yo le compartí los números al aula virtual en los foros. Ahí está mi número telefónico. Ah, vale, bueno, sí, señor.
¿Sí? Allá está. Igualmente yo les he enviado muchos mensajes por el WhatsApp, entonces ahí ya queda el número guardado. Mi correo electrónico es jorgel.quintero@gmail, unad.edu.co. Me puede escribir por allí y solicitándome el número y yo con mucho gusto, ¿de acuerdo? jorgel.quintero@unad.edu.co, ¿de acuerdo? Listo. Vamos con la construcción de las tablas de verdad. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? No, Dios le pague. Listo. Entonces vamos con las tablas, vamos a construir esa tabla de verdad. Entonces, recordemos que para las tablas de verdad debemos partir de la cantidad de proposiciones que nosotros tengamos. Recuerden que en las proposiciones debemos nombrarlas en minúscula. Siempre vamos a comenzar con la P. P, Q, R, S. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este ejercicio de los que presentó la tutora Xiomara, ¿cuántas proposiciones simples identificamos acá? 3. ¿Cuáles serían las 3? 4. ¿Cuáles serían las 4? Las 4 serían P, Q, R, S. Eso, PQRS, 4. Muy bien. Entonces venimos aquí a esta otra presentación y miramos esta N, ¿cuánto vale? Esta N vale 4, ¿sí? 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? 16 filas. 16 filas. Eso quiere decir que nosotros tenemos que obtener todas las configuraciones posibles, ¿sí? Para la tabla de verdad. Entonces, si yo abro por acá un Excel, entonces vamos a construir una tabla de verdad. Listo. Supongamos que tengo P, Q y R. Tengo 3, supongamos. Entonces sería 2 a la 3. ¿Qué quiere decir ese 2 a la 3? Quiere decir que tendría 8 combinaciones. ¿Sí? 8 combinaciones. 2 a la 3 me daría 8. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Qué quiere decir ese 8? Quiere decir que nosotros vamos a tener 4 verdaderas y 4 falsas. Ahí estarían las 8. Luego, para poder continuar con la construcción de la tabla de verdad, esa sería la mitad de la columna. Si tenemos 4 y 4, ¿cuánto tendríamos en Q? 2 verdaderas, 2 falsas. Y 2 dos verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Listo, verdadero, verdadero, falso y falso. Listo. Y la última que sería R, estamos suponiendo que estamos trabajando con proposiciones, con 3 proposiciones, sería la mitad, que sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces, ¿qué tenemos? Todas las combinaciones posibles para esas 3 proposiciones. Si tuviéramos 4, pues eso se nos van 16 y pues, se nos alarga la tabla de verdad. ¿Sí? Ese es el primer paso. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No hay preguntas. Listo. Continuemos. Tabla de verdad. Entonces, si nos encontramos una proposición donde tenemos una negación, entonces toda la que es verdadera se vuelve falsa. Y toda la que es falsa se vuelve verdadera. Estas tablas de verdad son importantes. ¿Sí? Siguiente tabla de verdad. Cuando tenemos una conjunción. La conjunción es una I. ¿Alguien tiene el micrófono abierto para que por favor es tan amable? Una conjunción es I. ¿Qué quiere decir la I? Que cuando uno da una proposición compuesta, soy estudiante y estudio en la UNAD, quiere decir que las dos se deben cumplir para que sea verdadera, ¿cierto? Eso es, digamos, ese es el conector. Entonces, si soy estudiante pero no estoy en la UNAD, pues sería falso, ¿sí?
¿Sí ven? Si soy estudiante, pero no soy de la UNAD. Si no soy estudiante, pero soy de la UNAD, entonces también es falso. Si no soy estudiante y no estudio en la UNAD, pues también sería falso. Entonces, fíjense que únicamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Esta tabla de verdad es importantísima. Ya tenemos dos tablas. Vamos con la disyunción. Vamos con la O. ¿Sí? La O. Para la O, debemos tener en cuenta de que alguna de las dos se debe cumplir, bien sea la primera o bien sea la segunda. Por ejemplo, te doy rosas y chocolates. Si llego con las rosas y los chocolates, quiere decir que fue verdad lo que yo afirmé. Si llego con rosas, pero no llego con chocolates, como es un O, también es verdadero. Llegué con alguna de las dos. ¿Sí me hago entender? Si no llevo rosas y también llevo chocolates, es verdadera. Pero si no llevo ninguna de las dos, pues esta sí es falsa. ¿Sí? Es una comparación allí. Entonces tenemos negación, conjunción, disyunción. Tenemos tres tablas de verdad. Siguiente tabla de verdad, un condicional. ¿Cuál es la tabla de verdad del condicional? Fíjense que solamente hay una que es falsa. ¿Cuándo sucede esta falsedad? Cuando el consecuente es falso y el antecedente es verdadero. Es lo único, la única condición para que sea falso. De resto es verdadero. Si P, entonces Q, verdadero. Si no P, entonces Q, entonces verdadero. ¿Sí? Si las dos son falsas, es verdadero. Esta sería la número cuarta. Bicondicional. Si las dos son verdaderas, es verdadera. Si las dos son falsas, es falsa. ¿Sí? De lo contrario, siempre es falso. Llevamos 5. Pero entonces, pues es como complicado de pronto, les digo yo, uno comprender, ¿cómo decirlo? Uno tener presente todas estas tablas de verdad. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es tener un resumen. ¿Me confirman, por favor, si me escucha? No. Bueno, Sí, tenemos esta tabla de verdad. Esta tabla de verdad es el resumen de todas las tablas que les acabé de enseñar. Miren, tenemos la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a construir la tabla de verdad, ustedes se fijan en esta tabla. Si quieren, le toman un pantallazo. ¿Sí? Quieren tomar un pantallazo para que les sirva ahí para realizar su ejercicio. ¿Tenemos preguntas? ¿Vamos bien? Profe, una pregunta. Sí. O sea que usted me está queriendo explicar que la tabla que nos está mostrando la podemos utilizar tal cual, o sea, como copiarla así como está o se cambian las letras Sí, o algo así. claro, a ver, partimos de que hay una tabla general, una tabla de verdad general, ¿sí? General, o sea, para todos los ejercicios. Esa es la tabla. ¿Sí? No quiere decir que a todos les va a salir esa tabla de verdad. Simplemente yo utilizo lo que me está preguntando. ¿Qué me pregunta el ejercicio? Si es conjunción, si es disyunción, si es condicional o bicondicional. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo esta tabla. ¿Sí? No me va a servir. Depende de lo que me diga el ejercicio. ¿Sí? Entonces, vamos a aterrizar esta tabla. Muy bien. Vamos a seguir aquí con la presentación. Esto ya está, esto ya está. Listo. Entonces, vamos a... Les pregunto, ¿cuántas proposiciones ven? ¿Dos? Mírenme ahora con dos. ¿Cuáles son esas dos?
P y Q. P y Q. Entonces ese sería, P y Q sería dos proposiciones, serían 2 a la 2, serían 4 combinaciones, ¿cierto? 4. Entonces, ¿cuáles son las 4? 1, verdadero, verdadero. 2, verdadero, falso. 3, falso, verdadero. 4, falso y falso. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas? No hay preguntas. Bueno, recordemos que necesitamos que ustedes pregunten para saber si han comprendido un poco o devolverme si es el caso. Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos no P. ¿Sí? No P. Entonces, ¿qué pasa? Voy con P. Si estaba verdadero, pues lo pongo en falso. Si está en falso, lo pongo verdadero. Y voy a construir esa tabla de verdad. Fíjense en todas las columnas que hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 columnas. Bueno, ¿y yo cómo identifico esas 5 columnas? ¿Cierto? ¿Yo cómo sé que son 5 y no 6 o 7 o menos? Por ejemplo. Pues entonces nosotros miramos los conectores lógicos. ¿Cuántos conectores tenemos aquí? Un conector, 2 conectores, ¿sí? 3 conectores, 4 conectores y 5 conectores. ¿Bien? Hay 5 conectores. Por eso hay 5 columnas. Más las 2 de las proposiciones. En total son 7. Luego, ¿qué sigue acá? Sigue Q. Si es verdadero, se vuelve falsa. Si es verdadero, se vuelve falsa. Si es falso, se vuelve verdadero. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahí me hablan, por favor, me dicen si vamos bien. Profe, estoy un poco confundida. ¿En Sí, qué? sí, profe, qué pena. ¿Puede volverse nuevamente al inicio de las casillas? ¿Al inicio? No, ahí mismo en el cuadro, perdón, donde está, pero arrancando nuevamente de las proposiciones. En esta está bien. Sí, ahí sí, señor, ahí donde Sí, sí. creo que quedamos confundidos. Listo. Entonces, ya sabemos dónde salió P y Q. Esta y esta, ¿sí? Sí, ¿Sí sabemos dónde salieron? Sí. ¿O no? sí, de ahí arribita. Listo. Ahora, fíjense en esta expresión. Dice no P, ¿sí? Fíjense en lo que dice aquí. Dice no Q. Entonces yo, negación. Entonces, ¿qué hago? Me voy para mi tabla, ¿verdad? La que les mostré, ¿sí? ¿Y qué pasó aquí? Me dice que cuando es no P, cambia. Si era verdadero, se vuelve falso. Si es falso, se vuelve verdadero. Esto me lo dio la tabla. Esa tabla es como mi guía, es como si fuera una fórmula. ¿Ya? Por esa razón, si yo niego una verdad, falso, ¿sí? Por eso el verdadero se vuelve falso y el falso se vuelve verdadero. Para Q, ¿no? Estamos trabajando con Q. Y lo mismo pasa con P. Si yo niego P, pues si estaba falso, vuelve verdadero. Se cambia. Claro, ¿Ya? por lo que aplica la rayita de encima, que es el no, o sea, es lo contrario. No. Eso. Por ejemplo, el día de hoy estuvo muy lluvioso, ¿cierto? Ustedes están por acá y digo, hoy está lloviendo, ¿sí? Hoy está lloviendo. Y alguien dice, no, no está lloviendo, ¿sí? Entonces, es falso, porque pues sí está lloviendo, ¿sí me va a entender? Simplemente le agregó el no, pero no cambió la realidad. Sí, es lo contrario de la afirmación. Exacto. Contrario de la afirmación o lo contrario de la negación. Depende de la combinación en la que esté. Listo. Entonces paso a otro conector. ¿Cuál es el conector? ¿Cómo se llama este conector? ¿Sí lo recuerdan?
¿Cómo se llama Entonces, este conector? Exacto, se llama si entonces un condicional, ¿sí? Entonces vamos a construir el condicional de si P, entonces Q. Tengo la columna de P, la número 1, y tengo la columna de Q, número 2. Ahora, para yo poder construir esta tabla de verdad, yo tengo que irme a mi pantallazo, ¿sí? ¿Cuál es mi pantallazo? Este de acá, ¿bien? Entonces me voy por toda la tabla donde dice el condicional, que es el verde, y me dice que cuando es verdadero, ¿sí? Y verdadero, ¿se vuelve? ¿Cuál es la respuesta? Cuando es verdadero y verdadero, ¿esa es? Verdadero. Verdadero. Eso, gracias. Entonces, esta de aquí, pues viene siendo ¿qué? Verdadero. ¿Sí? Y cuando es falso, falso, por ejemplo, falso, falso, el condicional me dice que es verdadero, porque la tabla me lo dice. La tabla me lo dice, mire, la tabla, el verde me lo dice. Entonces, ¿qué tendría? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Cierto? Mírenlo acá. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Salió de la tabla, el resumen. Ahí vamos bien. ¿Cómo se siente? Preguntas. No, señor. Vamos al siguiente conector lógico. Conector lógico, entonces aquí, ¿qué están haciendo? Aquí están combinando el condicional y la negación. ¿Sí? Que se corrió la columna. Fíjense que ya está abarcando todo este corchete. ¿Sí? Entonces, busco mi tabla, este conector lógico. Ese conector lógico, ¿quién viene siendo? ¿Disyunción o conjunción? Conjunción. Conjunción. Listo, entonces, vamos acá. ¿Tenemos falso? No, primero verdadero. Tenemos verdadero, porque primero está el condicional, y tenemos falso. Verdadero o falso. ¿Qué me da como respuesta? Verdadero. Me da verdadero. Verdadero. Listo. Siguiente. Me da falso, verdadero. Falso, verdadero. ¿Qué me da? Falso. Falso, verdadero. Está falso, profe. Verdadero. Falso. Falso. Sí, porque es una conjunción. ¿Sí? Y verdadero, falso, miren, verdadero, falso, verdadero, falso, me da falso. Falso, falso. Entonces construimos la tabla. ¿Sí? Falso, falso, falso y verdadero. Entonces recordemos que este es el I, es decir, que se deben cumplir las dos condiciones para que me dé verdadero. Entonces, por ejemplo, acá me dice verdadero, falso, falso, porque no se cumplieron las dos. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, y verdadero, 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 porque se cumplieron las dos. ¿De acuerdo? Porque es una conjunción. Es una I. ¿Recuerdan la I? Te llevo rosas, chocolates. Si no les llevo chocolates, ¿se cumplió? No se cumplió. ¿Sí ven? Y por último, tengo la columna y la negación de P. La columna número 7 y no P. Entonces, tenemos un condicional. Miren acá la flechita. Un condicional. Nos vamos a la tabla. Nos ubicamos otra vez en el verde. ¿Qué pasa acá? Tenemos, por ejemplo, falso, verdadero. Falso, verdadero. Vamos a la tabla verde, buscamos falso, verdadero. ¿Y qué obtengo?
Falso, ¿Verdad? falso. Yo tengo que falso, falso. O Falso. verdadero. Verdadero, profe. Verdadero. Verdadero, 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 verdadero. Todas me dieron verdaderas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta tabla de verdad? Al darme todas verdaderos, eso se vuelve una tautología. Esa es la clasificación de la tabla. ¿Sí? Bueno, chicos, ya me dirán ustedes qué preguntas tienen, cómo se sintieron. Si gusta, nos vemos el día de mañana, el que me quiera escribir. Mañana estoy hasta las 6, me puede escribir en la tarde. Yo creo, profe, que con unos 10 ejercicios ya tendría, Unos días. que Bueno, la verdad sí está como un poquito complicado. Bueno, para mí, no sé, sí está como complicado, la verdad. no, ahí me escribe y los hacemos. Y por ahí en la red hay muchos ejercicios también. Si gusta, me escriben mañana de 2 a 5 estoy por ahí, los podría atender. ¿De acuerdo? Vale. Sí, O el profe, sábado, está, podemos buscar está un algo como sábado. complicado. Sábado también. No se vaya a El sábado incomodar también. si lo molesto mucho. No, no, tranquilos. Aquí estamos para servirle, siempre y cuando Porque sea la pues verdad, yo miré los ejercicios y la verdad sí está como un poquito complicado. Casi no entiendo mucho. sí, realmente hay que trabajar, hay que hacer un poquitico. Bueno, Profe, entonces, una pregunta, ¿hay que seleccionar la letra para hay que que quedemos darle asignados con los problemas, con los ejercicios a con los resolver, problemas. ¿sí? Es correcto. Recuerden que se solicitan 4 participaciones. 4 participaciones. Uy, es que Eh, Les voy a pasar este video lo hizo la directora alguna vez, vuelve y explica lo que acabé de mencionar ok. y hace un ejercicio, vea. Ya espero que con este lo vean juiciosos, la directora pues, se llama Carolina, lo vean juiciosos, ahí se los pongo en el chat y con eso practican un poco, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que eso sería todo por el momento. Nos vemos el próximo jueves para todos de forma general. Y bueno, y le puede escribir a cada uno de sus tutores para que le ayude con eso. Listo, profe, hágale, gracias. Estamos esperando ahí el link para poder ver nuevamente los ejercicios. Así que sí, Buenas bueno, que noches, estén muy profe. bien, que descansen. Muchas No lo gracias a escucho. todos. Hasta luego. Gracias, profes, muy queridos. Hasta luego, muchas gracias. Profe Diana, muchas gracias. Sí, dígame. Habla con María. Profe, lo que pasa es que ahí en la portada de trabajo dice que el grupo, no me queda claro cómo saber cuál es el grupo en el que yo estoy. Bueno, el grupo, cuando ingresamos aquí al entorno de evaluaciones, ¿sí? Por aquí le podemos dar lo que corresponde a participantes, ¿sí? En participantes, cuando usted lee allí, ya le va a aparecer el número del grupo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo ingreso y aquí tengo todos los grupos que yo tengo asignados. Cuando usted ingrese, pues le va a aparecer el grupo. El grupo es el que está aquí después del guión bajo, porque la asignatura tiene el código de 200, pero el grupo es el que está al ladito, 744, 745, en fin. ¿Sí? Y este número que está aquí, el 1394, es el número del grupo de este periodo, ¿sí? De este periodo. Y la B es el aula, ya que tenemos varias aulas. Entonces ahí, ¿cuál de los dos debería anotar? El que está al El lado que le del aparezca código. aquí, el que está aquí, al lado del código. Ah, bueno, Pero el listo, que profe. está ahí en participantes, ¿sí? Participantes. Ah, listo, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Esto es con mucho gusto. Feliz noche para todos. Hasta luego. Que estén muy bien.
Hasta luego, gracias. Igualmente, hasta luego, que descansen. Buenas noches.